este vídeo te voy a hablar de dos herramientas de Lucy Clay Tools para trabajar la arcilla polimérica, que son la Sextruder y la Mini Slicer. Comenzamos por la Sextruder, que es una extrusora. En el enlace que ves en pantalla puedes acceder al vídeo donde se explica el montaje de la herramienta. Trae varios discos con diferentes motivos, en concreto han sacado 9 hasta la fecha. Estos discos se pueden utilizar también con laminadoras de otras marcas, y la extrusora de Lucy Clay también admite discos de otras marcas. Para este ejemplo yo voy a usar dos discos del conjunto número 5. La primera vez que vamos a usar los discos tenemos que sacarlos de esta manera, dándole un par de vueltas. Y podemos cortar las rebabas que quedan con unos alicates de corte o bien limarlas con una lima para las uñas. En esta ocasión he preparado dos láminas de dos colores diferentes que son las que voy a utilizar. Comenzamos haciendo un cilindro, presionando bien para que no queden burbujas de aire. Y el grosor tiene que ser más estrecho que el tubo de la extrusora. Realizo dos cilindros iguales, uno con cada color. Ahora introducimos el cilindro en el tubo de la extrusora sin montar. A continuación, esta pieza que tiene una goma y enroscamos la parte de atrás. El disco va montado en esta pieza que va unida al tablero y la extrusora se introduce girándola para que encaje. Por último tenemos que introducir la manivela que también va con rosca. En este caso no se ve en la imagen porque es bastante grande, pero simplemente hay que darle vueltas y enroscarla. Continuamos dándole vueltas a la manivela hasta que empiece a salir la arcilla por la boquilla de la extrusora. No hay que hacer mucho esfuerzo ya que es muy sencillo. Además, esta herramienta incluye una pieza que nos permitirá acoplar un taladro atornillador para facilitarnos todavía más esta tarea. Repetimos la misma operación con el otro color y el segundo disco. Giramos la manivela y te recomiendo utilizar algún elemento de sujeción para sujetar la tabla a la mesa y que así no se mueva. Una vez hemos terminado, la desmontamos y con un cepillito que trae la misma herramienta limpiamos el interior. Esto es importante hacerlo cada vez que vayamos a cambiar de color. Limpiamos todas las piezas con una toallita húmeda. Ahora vamos a acoplar los tubos de los dos colores que hemos hecho. Los cortamos del mismo tamaño, en este caso dos del azul oscuro y uno del azul claro, y los encajamos. La particularidad de esta herramienta es que trae discos que encajan entre sí para crear diferentes motivos de forma muy fácil. Como ves, aquí estoy encajando la pieza central en medio de las otras dos piezas que forman un cuadrado.
De esta manera tan fácil tenemos una especie de pétalo dentro de un cuadrado. Unimos bien las partes y podemos cortar por la mitad para acoplar varios cuadrados diferentes. Y de nuevo por la mitad para formar una flor con 4 pétalos. Presionamos bien para que se unan las 4 partes. Y esto podemos reducirlo hasta conseguir un tamaño menor. Ahora vamos a utilizar la mini slicer, que es una guillotina para cortar las murrinas. En pantalla tienes el enlace al vídeo donde se te explica el montaje de la herramienta. Tiene una guillotina, una base deslizante y un imán en esta pieza para sujetar la cuchilla. Esta cuchilla es bastante afilada y nos permite cortar de forma fácil las murrinas. Esta es la versión mini de la guillotina, con lo cual no nos permitirá cortar murrinas muy largas. Por eso la he cortado y he acoplado 4 partes diferentes. Y ahora ya me cabe para poder cortarla. Colocamos la murrina pegada en la base deslizante y cortamos con la cuchilla. La primera lámina siempre la vamos a desechar porque sale irregular. Y a continuación deslizamos un poco la base para realizar el siguiente corte. Esto nos permite realizar cortes a partir de 1 milímetro y tiene medidas también en pulgadas. La cuadrícula que aparece en la base nos permite ir avanzando siempre a una distancia regular. Te recomiendo sujetar la base cuando vayas a cortar para que no se deslice y salgan las rodajas todas iguales. La base tiene un poco de holgura, por lo que tendremos que sujetarla para que se realice bien el corte. De esta manera realizamos láminas todas del mismo grosor y sin desperdiciar mucha arcilla. He realizado una lámina base y ahora vamos a pegar los cuadrados que hemos cortado en esta lámina. Los colocamos uno junto al otro, haciendo coincidir el motivo. Una vez los tengamos todos colocados, ponemos una bolsa de plástico por encima y vamos frotando con el dedo para eliminar las juntas. No es necesario realizar mucha presión, ya que como son todas las láminas del mismo grosor, no quedan irregularidades. Ahora podemos darle con el rodillo para alisar en todas las direcciones, sin presionar demasiado para que no se deforme el dibujo. Cortamos los extremos y ya tenemos nuestra lámina terminada. Queda un estampado bastante regular. Además, con la gran variedad de discos que tiene esta herramienta, nos permite hacer cantidad de estampados diferentes, eligiendo entre los motivos que hay en los 9 discos. En definitiva, se trata de 2 herramientas muy útiles, de una gran calidad, con unos materiales excelentes y que nos permiten conseguir unos resultados espectaculares. Si bien es cierto que su precio es superior al de otras herramientas para trabajar la arcilla polimérica, en mi opinión, la relación calidad-precio es excelente. Tienes más información sobre estas herramientas y dónde adquirirlas
en mi blog. Todos los enlaces al blog y las redes sociales están en la caja de descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo.